Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. En este domingo 13 de septiembre, la Iglesia nos invita a celebrar en su semana 24ª, 24 del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio que vamos a escuchar viene a darle plenitud y cumplimiento a todos los evangelios que hemos escuchado durante esta semana, desde el día miércoles hasta el día de ayer. Es por eso que en el evangelio de hoy se resume todo el mensaje que Jesús ha deseado entregarnos durante toda esta semana. Hoy la Santa Misa la queremos ofrecer por el descanso eterno y la paz de los siguientes hermanos difuntos: Juan Francisco Carrasco, María Luisa Montero, Sebastián Matus, las almas del purgatorio, Ernesto Gramsch Sanginés, Eulogio Manuel Lisandro Rodríguez Báez, Ramón Rodríguez Aguilera, Graciela Núñez, Patricio Mardones, Fernando Rivera Urra, Cristian Toledo, Elsa de las Mercedes Calderón, Olivia Monje Guerra, Víctor Rivas, Virginia Ovalle, Antonio Moreno, Lucila Tonaca, Julia Venega, Enrique Robledo, Malva Gaete, Julio Jara, Benito Pacheco Salinas, Florisa Catalán Soto y Norma Rojas. Por cada uno de ellos y por sus familias, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Lo hacemos con un momento de silencio. Rezamos todos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso,
Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, Señor, con ojos de misericordia, y haz que experimentemos vivamente tu amor, para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecado. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces cuando ores serás absuelto tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? ¿No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados? Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Repetimos todos: el Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te coronó de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados ni paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Palabra de Dios. Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor.
Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tomen asiento unos momentos. Queridos hermanos y hermanas, como les anunciaba al inicio de la Eucaristía, hoy la liturgia de la palabra que hemos escuchado y de manera muy importante el Evangelio viene a darle cumplimiento y plenitud a todo lo que hemos escuchado desde el día miércoles hasta el día de ayer. Como ya les he mencionado durante las Eucaristías de esta semana, el día miércoles Jesús nos anunciaba las bienaventuranzas. El día jueves Jesús nos invitaba a algo más radical, a amar al enemigo. Y así, durante estos días, el mensaje de Jesús nos ha ido iluminando y también el mismo Jesús nos pide ir tomando estas actitudes, poner en práctica aquello que hemos escuchado. Y hoy, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, aparece este punto central, este tema central, que es el perdón. Desde ya debemos reconocer, y ya lo hemos dicho, nos cuesta perdonar. Y nos cuesta perdonar sobre todo de corazón. Pero es lo que hoy el Señor quiere de nosotros, que perdonemos de corazón, que tengamos esa capacidad de perdonar de corazón. Para eso se necesita tiempo. Jesús no te lo está pidiendo que perdones ahora, inmediatamente. Hay que hacer un camino, hay que hacer un proceso, pero la meta de ese camino o el fin de ese proceso es llegar a que el perdón nazca del corazón. Si recordamos el día de ayer, Jesús en el Evangelio nos decía que desde el corazón
el gran tesoro que puede tener nuestro corazón es que desde él brote la bondad. También Jesús lo mencionaba, el árbol bueno da frutos buenos. Por eso, hoy en el Evangelio que hemos escuchado, el Señor nos pide que comencemos a hacer este camino, que comencemos a hacer este proceso, que nos lleve a un perdón verdadero y de corazón. Hoy hemos escuchado este Evangelio, que ya lo hemos escuchado con anterioridad, antes que comenzara durante la semana a proclamarse el Evangelio según San Lucas, ya lo habíamos escuchado de la boca del mismo Mateo, que nace de la pregunta de Pedro, que es una pregunta muy común. ¿Cómo se llama el hermano de Simón? Se llama Andrés. Cuando él pregunta, ¿estará hablando de Andrés, su hermano biológico, o estará hablando del término hermano en común? Pero para esto, ¿para qué nos ayuda a nosotros? Nos da a conocer que en medio de los mismos discípulos de Jesús, el que él mismo los escogió, también existen estas problemáticas. El problema de las discusiones, las ofensas y el problema del perdón. Lo importante es que Jesús responde de una manera categórica y responde de una manera que Simón Pedro entiende y comprende que 7 veces es poco, que 70 veces 7 también es poco, porque no solo se habla perdón en base a un número, sino que es lo que yo soy capaz de entregar con ese perdón, que es lo mismo que se menciona al final del Evangelio, que es la misericordia que uno mismo puede entregar por la misericordia que uno mismo ha recibido de Dios. Por eso Jesús responde de esa manera y a la vez le enseña en el mismo lenguaje que le enseña a todas las personas y le dice que el reino de los cielos se parece a este rey que ha querido arreglar cuentas con sus servidores. Vemos los 2 ejemplos de servidores, el que debe 10.000 y el que debe solamente 100. Aquel que debía más se le perdonó mucho más, y aquel que debía menos, por parte del que fue perdonado de una deuda más elevada, no tuvo la capacidad de hacerlo. Y es eso lo que muchas veces nos pasa a nosotros, hombres y mujeres de fe. Ya lo hemos mencionado, no solo podemos decir que amamos a Dios, también debemos decir que amamos al prójimo, pero no solo debemos decirlo, también debemos hacerlo. Y en la primera lectura muy bien se nos hace alusión a aquello que rezamos en cada Eucaristía, o por devoción, o por piedad popular, que es la oración del Padre Nuestro. Cuando se nos dice, nos atrevemos a decir, es porque nosotros queremos pedirle esto a Dios nuestro Padre, y aquello que le queremos pedir es también lo que deseamos recibir. Pero si no tenemos la capacidad de hacer aquello que queremos recibir, como dice la primera lectura, ¿cómo nos va a escuchar el Señor? ¿Cómo nos va a escuchar Dios? Por eso, hermanos y hermanas, hoy comprendamos que toda la liturgia de la palabra que hemos escuchado nos invita a esto, a que tengamos la capacidad del perdón. Pero lo volvemos a repetir, no es fácil, no es instantáneo. Nos encantaría perdonar así y listo, todos perdonados. Pero no, porque muchas veces para poder pedir perdón, primero uno debe sanar, porque esto deja heridas. Y estas heridas las provoca el pecado, como también lo menciona la primera lectura. El rencor, la ira, los celos, la envidia, todo aquello que es pecado, provoca en nosotros daño. Y si provoca en nosotros daño, con mayor razón va a provocar daño en los hermanos, en el prójimo, aquel que es cercano a mí. Por eso, hermanos y hermanas, qué sabia es la Iglesia cuando durante toda una semana nos habla de temas muy importantes que debemos abarcar en términos de fe. Y qué sabia es la Iglesia hoy cuando comenzamos una nueva semana
de este tiempo ordinario, la número 24, comenzar con este tema. Mañana es lunes, comúnmente el primer día de la semana. ¿Cómo no empezar el primer día de la semana avanzando en este camino que Jesús nos traza, avanzando en este proceso en donde sea yo quien deba perdonar a aquellos que me han ofendido, perdonar inclusive a mis enemigos, como lo decía Jesús el día jueves en su Evangelio? ¿Cómo no bendecir a aquel que me maldice, como lo decía Jesús en el Evangelio el día viernes? ¿Y cómo no yo aprender a medir con la medida de la misericordia, como lo mencionaba ayer Jesús en su Evangelio? Hermanos y hermanas, es un proceso que debemos iniciar, es un proceso que debemos comenzar. Todos sabemos que para nuestro país la fecha del 11 de septiembre sigue hasta el día de hoy provocando muchas divisiones en nuestro país, muchísimas. Han pasado 47 años de lo que ocurrió, que nos marcó como historia de país. Algunos a esa fecha no habían nacido, yo no había nacido todavía, pero hasta el día de hoy siguen ocurriendo cosas que en vez de unir al país lo dividen. Ustedes pensarán y dirán, ¿por qué el Padre habla de esto si esto es política? Más allá que sea política, estamos hablando de hermanos y hermanas de una misma nación, que a 47 años de lo que ocurrió, hoy seguimos enemistados. Una cosa que hace el perdón es que sana los corazones, pero también sana las voluntades, pero también acrecienta la libertad. ¿Por qué digo la libertad? La libertad de escoger con quién me voy a seguir relacionando yo después. Si yo sé que una persona me hizo daño, si yo sé que una persona provocó daño en mi vida o en mi familia y yo tengo la capacidad de perdonar, yo con toda libertad debo decidir si me sigo juntando con esta persona que me dañó, sí o no. Una cosa es el perdón de corazón y otra cosa es que las confianzas se regeneren y sigan avanzando juntos. Por eso, pidamos hoy día en esta Eucaristía que todos nosotros, como hijos e hijas de Dios, tengamos la capacidad de avanzar en este proceso que hoy día el Señor nos pide para poder perdonar de corazón en todos los ámbitos. Si hoy nos ponemos a pensar cuántas personas nos han hecho daño en nuestra vida, cuántas personas nos han herido, pero también pensemos el día de hoy cuántas personas nosotros hemos dañado y herido, es necesario comenzar a hacer ese proceso para que tengamos la capacidad de perdonar de corazón. Cuando hay perdón, cuando hay misericordia en las familias, en el trabajo, en las casas de estudio, cuando hay perdón y misericordia en las comunidades religiosas, cuando hay perdón y misericordia en las comunidades parroquiales, ahí está el reino de Dios, ahí está la iglesia. Y es ahí donde nosotros debemos llegar, no de palabra, sino que de hechos, no de palabra, sino que de obras, no solo predicando, sino que también practicando. Queridos hermanos y hermanas, para concluir la reflexión del día de hoy, aportemos hoy nosotros también un granito de arena para que nuestro Chile sea siempre un Chile más justo y por sobre todo donde han habido abusos, donde han habido delitos, donde han habido manifestaciones que no son gratas a los ojos de Dios y menos gratas a los ojos de los hombres, también se dé paso a la justicia, a la paz y a la reparación. Porque así, con justicia, con paz y con reparación, es mucho más fácil que uno perdone de corazón. Y es allá donde debemos dirigirnos. Hermanos y hermanas, el día miércoles Jesús nos decía, bienaventurados, felices, dichosos, alegres. ¿Cómo no decir hoy lo mismo? Dichosos, bienaventurados, felices, alegres. Alegres los que perdonan de corazón, porque ellos han aprendido del mejor maestro,
de Dios y de Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renovemos nuestra fe todos juntos diciendo: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Por los obispos, los presbíteros y los diáconos, pidamos al Señor una vida santa y agradable a los ojos de Él, tal como corresponde al ministerio que se nos ha encomendado y el premio abundante del trabajo junto a la Iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos, pidamos el don de la prudencia y el espíritu de la justicia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para los enfermos e impedidos, pidamos al Señor la fortaleza necesaria, a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan alegres en la esperanza de los bienes eternos. Por eso, en esta Eucaristía pedimos por la salud y recuperación de los siguientes hermanos: María Teresa Ramírez, Rosenda Pardo, María Elena Ortiz, Jaime Pichuante, Diego Suazo, Joseph Zavala, Amaya Cruz, Santiago Sepúlveda Rebolledo, Freddy Patricia Elizabeth Robledo. Por la salud de ellos y su pronta recuperación, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y también pidamos por cada uno de ustedes que sigue esta transmisión en vivo, por aquellos que en la casilla de los comentarios colocan el nombre de su familiar pidiendo la salud o también el descanso eterno y la paz de aquellos que han partido a la casa del Padre, para que también por medio de esta celebración eucarística gocemos también nosotros de los premios eternos a futuro, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y en un momento de silencio presentamos al Señor, aquí en su altar, esa intención personal que hemos traído a esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Recibe, Padre bueno, todas estas intenciones que te presentamos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y presentamos al Señor nuestros dones de pan y vino. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan.
fruto de la tierra y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, con bondad los dones y las plegarias de tu pueblo, y haz que lo que cada uno ofrece en tu honor ayude a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como lo hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro Obispo Celestino, que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio, que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres y mujeres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Alberto de Sicilia y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
en Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, démonos la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento de la comunión, nos unimos a toda la iglesia, nos unimos a cada uno de ustedes que sigue esta transmisión en vivo, y en este momento de la comunión espiritual, ofrezcamos también esta comunión espiritual por esa intención personal que hemos traído a la Eucaristía, y pedimos por la salud de los enfermos, su pronta recuperación, y por el descanso eterno y la paz de los que han partido de este mundo y gozan ya del rostro misericordioso de Dios nuestro Padre. Hacemos comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz; donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro, el Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigos de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro. Oremos. Que la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan plenamente que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor, el que impulse de ahora en adelante nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos enviarle, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros que está siguiendo esta transmisión en vivo, enviarle un gran saludo a nuestro párroco, el Padre Ignacio, que también nos acompaña hoy en esta Eucaristía, viéndola desde la casa de su mamá, en donde desde ayer ha comenzado su etapa de reposo a la lesión que le cae en su hombro. Así que, Padre Ignacio, desde acá le enviamos un gran saludo, y todas las personas que estamos viendo esta transmisión en vivo, rezamos por usted, por su recuperación. Así que a descansar y a compartir también este tiempo con la familia. También una pequeña recomendación. Cuando uno ve una transmisión en vivo, ¿cuál es la idea de ver la transmisión en vivo? Seguir la misa, porque es como si estuviéramos presentes en la Eucaristía. Por eso es importante ir escuchando lo que se está transmitiendo, ir respondiendo también en la casa y escribir solo cuando sea necesario. No es necesario escribir las respuestas porque las estamos diciendo a viva voz. ¿Y cuándo podemos escribir por nuestros familiares enfermos o por nuestros familiares difuntos? En el momento de la oración universal. Porque si lo hacemos antes e inclusive si lo hacemos después, perdemos, podríamos decir, la conexión con la celebración. Es una pequeña recomendación para que podamos seguir viviendo la Eucaristía de esta manera, a la espera, por supuesto, de volver a las celebraciones presenciales, para que este modo de celebrar siempre nos muestre el camino de Jesús y vayamos viviendo cada día más junto a Él este camino. Así que una pequeña recomendación, espero que nadie se vaya a molestar, pero es para que vivamos con mayor plenitud la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición y a cada invocación respondemos amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus hogares, y que esta bendición permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo y en familia.
Contigo, Virgen del Carmen, juntos en el camino, tendemos la mano para servir a Chile. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que todos tengan un excelente domingo y un lindo día junto a su familia. Buenas noches. Buenas tardes.